Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a comentar sobre dos monosacáridos que tienen relevancia desde el punto de vista energético y que además de eso va a haber condiciones en donde hay alteraciones fisiopatológicas que vale la pena comentar. Se trata de galactosa y fructosa. Una de esas alteraciones muy importante en la población mundial, en particular en México, es el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, como veremos, es un conjunto de signos que nos dan una elevación en el riesgo de padecer una de dos enfermedades que son muy importantes en la epidemiología actual, que son la patología cardiovascular isquémica y la diabetes mellitus. Bien, vamos a complementar esta clase a través de estos objetivos. Destacar la importancia de la lactosa en la alimentación. Describir la relación química entre la galactosa y la glucosa. Describir los destinos metabólicos de la galactosa. Explicar el metabolismo energético de la galactosa. Describir las características generales de la galactosemia, incluyendo las tres formas conocidas, su diagnóstico y tratamiento. Destacar la importancia de la fructosa en la alimentación. Describir cómo se produce el jarabe de maíz alto en fructosa. Destacar la importancia del JAMAF en la alimentación. Explicar el metabolismo de la fructosa, destacando su carácter lipogénico. Listar las alteraciones metabólicas que se han asociado con el consumo excesivo de fructosa. Describir el síndrome metabólico y su importancia. Bien, entonces empezamos a comentar sobre el tema de la galactosa. La galactosa es un componente energético importante de la leche. Sin embargo, no se encuentra libre, sino se encuentra unido con glucosa para formar un disacárido que conocemos como lactosa. Este ya lo conocemos, lo comentamos cuando estuvimos revisando el tema de la digestión. Está formado por la galactosa y la glucosa. En el proceso digestivo, la unión glucosídica entre los dos monosacáridos se hidroliza por efecto de la lactasa. Ya liberados, los dos monosacáridos se absorben de manera independiente y pasan al sistema portal, al hígado. En el hígado vamos a tener un destino muy importante para la galactosa. Lo que concierne a la glucosa, pues son temas que ya hemos estado revisando y todavía falta revisar por ahí uno o dos destinos metabólicos. La relación química entre la glucosa y la galactosa es como se ve aquí, son isómeros las dos moléculas y tienen una diferencia única que es la orientación del grupo OH en el espacio, como pueden ver en el caso de la glucosa, está orientado para un lado y la galactosa está para el otro lado. En la química eso se le llama epímeros. Entonces, lo que vamos a comentar ahorita que entremos al metabolismo es cómo se convierte la galactosa en glucosa, o sea, cómo se epimeriza y quede de esta manera que, digamos, la glucosa es importante porque las vías energéticas de carbohidratos están, digamos que universalmente reducidas al catabolismo de la glucosa. Entonces, en este caso, cuando la galactosa se convierte en glucosa, está aportando, digamos que, carbonos para obtención de energía. Justamente los destinos metabólicos de la galactosa son dos, fundamentalmente. Uno, el contexto energético. Convertido a glucosa puede entrar los carbonos de la galactosa a vías metabólicas energéticas, es decir, liberan, en el proceso de combustión, liberan energía útil para la producción de ATP. Y la otra parte muy importante del metabolismo de la galactosa es que participa, aquí con un sentido más bien estructural, en la generación de productos que se llaman genéricamente glucolípidos, glucoproteínas y glucosaminoglucanos. Aquí se ilustra, por ejemplo, ese tipo de sustancias en donde aparecen unidos a las proteínas o a los lípidos un conjunto de moléculas de carbohidrato. Cada bolita aquí es una molécula, un monosacárido. Entonces están formando oligosacáridos, como pueden ver, y la galactosa es uno de varios que intervienen en esta estructura. De manera que dos destinos de la galactosa, liberar energía y otro, participar estructuralmente en estas sustancias. Aquí hay que destacar que la lactosa es determinante, es críticamente importante en el contexto nutricional durante la lactancia. No hay que perder de vista que el cerebro depende estrictamente de la glucosa.
Entonces, siendo la lactosa el único componente de la leche que contiene glucosa y la galactosa capaz de convertirse también en glucosa, entonces la lactosa es el único aporte que se puede tener en esta edad para disponer de energía y por lo tanto del desarrollo del cerebro. Hay otros tejidos que pueden usar otros combustibles. Son temas que ya hemos revisado algunos, otros los vamos a revisar más adelante. Pero siempre hemos comentado, el cerebro depende de la glucosa. Entonces, en el caso del lactante que no tiene otro alimento sino la glucosa, es crítica la participación de la glucosa y la galactosa para el soporte del desarrollo cerebral. ¿Cómo se metaboliza la galactosa? Bueno, aquí es una mini vía, son 3 enzimas que intervienen. La primera es la galactosinasa que convierte galactosa en galactosa 1-fosfato. El ATP, como ya sabemos, el ATP es la fuente del fosfato que se une aquí a la galactosa y luego la galactosa ya fosforilada se combina con UDP-glucosa. La combinación de estas dos sustancias produce estas otras dos, glucosa 1-fosfato y UDP-galactosa. Como pueden ver, es un intercambio de grupos. La galactosa que entra con fosfato sale con UDP y la UDP-glucosa que entra con UDP sale con fosfato. Esta es una reacción que cataliza la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Comúnmente la llamamos nada más uridiltransferasa. Y finalmente, la conversión de UDP-galactosa en UDP-glucosa está dada por otra enzima que se llama UDP-galactosa 4-epímeras. Frecuentemente nada más le llamamos 4-epímeras o epímeras. Bueno, aquí esta UDP-galactosa que se produce cuando se metaboliza la galactosa de la dieta es la fuente directa para la participación en ese componente estructural que estaba comentando anteriormente. O sea, para la producción de glucoproteínas, glucolípidos y glucosaminoglucanos se usa la UDP-galactosa. Esta reacción es el centro del metabolismo. Aquí con esta imagen de un engranaje les trato de explicar cómo la UDP-glucosa reacciona con la galactosa 1-fosfato. Este engrane estaría dando vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj y el otro en sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces, conforme está trabajando esto, se están produciendo glucosa 1-fosfato y UDP-galactosa. Pero, si se fijaron en la otra imagen, la UDP-galactosa se convierte a través de la epimerasa en UDP-glucosa. Entonces, este es un ciclo que está dándose continuamente mientras hay galactosa que transformar. Y conforme esto está ocurriendo también esto. De manera que la galactosa 1-fosfato está pasando a ser glucosa 1-fosfato. Por eso decimos el metabolismo de la galactosa consiste en su transformación ¿en qué? En glucosa 1-fosfato. Y la glucosa ya producida, pues se integra en las vías metabólicas propias de la glucosa para obtener a partir de ella la energía necesaria. Ok, vamos a entrar al contexto de las patologías. La patología asociada con el metabolismo de la galactosa se llama galactosemia. La primera forma descubierta, que consiste en la deficiencia de uridiltransferasa, se le llama galactosemia clásica. Fue la primera porque es la más comúnmente encontrada. Corresponde a esta enzima que ya habíamos comentado. La deficiencia de esta enzima conlleva la acumulación de este metabolito, el sustrato de la enzima, que es tóxico, sumamente tóxico. Entonces, cuando se acumula la galactosa 1-fosfato van a aparecer lesiones que aquí les consigno a problemas de alimentación. O sea, el lactante no quiere comer, no acepta la comida, entra en la fase de letargo, daño hepático severo. El daño hepático tiene varias manifestaciones, las más significativas, en este caso presentes en el paciente, son ictericia, hemorragias e hipoglucemia. La ictericia se relaciona con el metabolismo de la bilirrubina, es un tema que no hemos revisado todavía, ya lo haremos en el metabolismo hepático, pero por lo pronto les comento que cuando está dañado el hígado, no metaboliza adecuadamente la bilirrubina y acumula una forma que se llama bilirrubina indirecta. En este caso, esa es la causa de la ictericia, ese tinte amarillento que se desarrolla en la piel, en la esclerótica, y que nos está indicando que no necesariamente que es un problema hepático. Ya veremos en su tiempo cómo la ictericia puede venir de otros problemas.
Pero bueno, por lo pronto en este caso sí se relaciona con una afección hepática severa. Las hemorragias también son una manifestación del daño hepático, porque el hígado produce varios factores de coagulación, como el fibrinógeno, la protrombina, el factor 7 y otros. Cuando está funcionando bien, pues los produce y el problema hemostático se da con normalidad. Pero cuando empieza a haber ya esta afección severa, se deja de producir estas sustancias y entonces en cualquier momento pueden aparecer las hemorragias. Y por último, el tema de la hipoglucemia. El hígado, ya hemos aprendido en otros capítulos, que regula estrictamente la glucemia. La glucemia es importante por lo que comentaba hace un rato, en el sentido de que el cerebro depende, y esto es para todo el mundo, o sea, pequeños y mayores, y a toda edad, no se depende de la glucosa. El cerebro depende de la glucosa. Entonces el hígado regula el nivel de glucemia a través de mecanismos que ya estudiamos anteriormente, y cuando no funciona bien el hígado, pues obviamente esa regulación de la glucemia no se va a dar eficientemente y fácilmente se cae en hipoglucemia. La hipoglucemia puede ser una cosa muy grave, potencialmente es mortal. La patología, la galactosemia clásica, es hereditaria y se transmite como una alteración autosómica recesiva. El tratamiento de la galactosemia es suspender la ingestión de leche. En principio, los problemas derivados de la deficiencia enzimática para metabolizar a la galactosa, pues se previene con esta terapia, digamos, ¿no? O sea, si no se ingiere leche, no hay lactosa, si no hay lactosa, no hay galactosa, y si no hay galactosa, pues en principio no debería de haber problemas. Ya veremos cómo, si hay algunas consecuencias a largo plazo, pero en general, pues eso es lo que constituye el tratamiento de esta patología. Eh, Como los lactantes dependen desde luego de leche, de nutrientes sencillos, pues se tiene que reemplazar por una fórmula que tenga energía, que tenga lo necesario, pero que no lleve lactosa. En la guía práctica del Seguro Social para galactosemia se recomienda, o se indica más bien, el uso de leche de soya. En la patogenia comentábamos que tenemos un papel muy importante de la galactosa no fosfato. Esta galactosa no fosfato, como decía, se acumula cuando la enzima uridiltransferasa está deficiente y es una sustancia muy tóxica que va a afectar seriamente al hígado, el cerebro, los riñones, produciendo daño tisular. Aquí, por ejemplo, les comento, ¿no? Los blancos, digamos, de la afección, daño cerebral, puede ser muy importante. O sea, los pacientitos, si no se diagnostican con oportunidad, entran a un proceso irreversible de daño cerebral. Va a aparecer ictericia, como mencionaba, por la afección hepática, propia también de la toxicidad de la galactosa 1-fosfato, consecuencia de eso la hepatomegalia, y la lesión renal también derivada de la acumulación de galactosa 1-fosfato. En el caso de las cataratas, aquí tenemos un origen diferente. Las cataratas se relacionan con la acumulación de galactitol. El galactitol, aquí en la imagen del metabolismo, vean cómo se produce a partir de la galactosa en presencia de la aldosa reductasa. Esta enzima se encuentra en el cristalino y no sabemos qué función desempeña en el contexto fisiológico. Posiblemente no es relevante, pero cuando hay demasiada galactosa, entonces hay demasiado galactitol. O sea, la enzima no es regulada y si se le ofrece más galactosa va a producir más galactitol. Y el galactitol tiene una característica que no sale fácilmente de las células, o sea, se entrampa en el cristalino y entonces va a empezar a generar un proceso osmóticamente activo, porque pues obviamente las moléculas de galactitol son osmolitos, y va a empezar a entrar mucha agua del medio extracelular hacia las células del cristalino, de tal manera que ahí vamos a encontrar esa afectación y a partir de ello se generan las cataratas. Entonces, entre la galactosa no fosfato y el galactitol nos da, digamos, que las manifestaciones clínicas de este paciente. El galactitol es una forma reducida de la galactosa. Se dice que es el polialcohol.
La galactosa tiene, como saben, es una aldohexosa, o sea, tiene un grupo aldehído, y este grupo aldehído se reduce, se convierte en OH, un grupo alcohol. Entonces este es el galactitol, el polialcohol de la galactosa, responsable de ese daño que se visualiza por cataratas, ¿no? Y el diagnóstico de esta patología se debe de hacer en el tamizaje neonatal, junto con otra batería de patologías que se deben de diagnosticar a esta edad. El tamizaje neonatal ya saben que es una serie de pruebas que se llevan a cabo en los primeros días después de que nació el, el niño o la niña, y el propósito es descubrir si trae alguna afección que por sí misma no da señas al inicio de la vida, pero que puede producir problemas muy severos. Entonces la idea es diagnosticar en ausencia de síntomas y signos. Y bueno, aquí la norma oficial mexicana para la prevención y control de los defectos al nacimiento incluye, como pueden ver, la galactosemia, pues es una de las pruebas que se deben de aplicar en este contexto del tamizaje neonatal. El tratamiento, pues como decía, la idea es quitar la leche y todos sus derivados. En principio, si no está la galactosa, se va a reducir muchísimo los efectos lesivos que se puedan derivar por lo que ya he mencionado, la toxicidad de la galactosa 1-fosfato y el exceso de galactitol. Ahora, en estas condiciones nos preguntamos qué ocurre con esta otra participación que tiene la galactosa de tipo estructural que habíamos comentado aquí. Entonces, no hay problema porque se van a seguir produciendo estas sustancias, las glucoproteínas, glucolípidos, etcétera, a pesar de que la galactosa no esté entrando de la dieta. La razón está en que esta reacción que comentábamos convierte la UDP galactosa en UDP glucosa es reversible. Y entonces, si no hay UDP galactosa derivada de la dieta, se puede producir a partir de la UDP glucosa, que tiene otros orígenes, como por ejemplo el glucógeno, ¿no? O la glucosa misma. Entonces, bueno, para que quede claro que el problema no afecta este tipo de metabolismo y previene las consecuencias de la acumulación de la galactosa no fosfato y del galactitol. Ahora, esto hace muchos años, cuando tenía poco tiempo de haberse descubierto la patología y de haberse tratado, se decía que con la dieta apropiada no tenía problema el paciente. Los problemas se relacionaban siempre, desde luego, con la edad al momento del diagnóstico. O sea, cuando se diagnostica idealmente a través del tamizaje neonatal, pues ahí tenemos la mejor perspectiva para el paciente. También depende de la gravedad de la enfermedad. Las enzimopatías frecuentemente, como son mutaciones diversas que puede tener un mismo gen, en algunos casos puede darnos una patología más grave, o sea, con una disfuncionalidad enzimática más severa que en otros casos. Entonces también es un factor que influye. Y el tercer factor es el apego a la dieta. O sea, cuando se restringe realmente como se prescribe, o sea, cero leche, cero lácteos, entonces el resultado pues, es el mejor, ¿no? Cuando los papás no entienden bien la situación y le dan algo de leche, algo de lácteos, pues entonces eso no ayuda porque la galactosa está generando un efecto lesivo, como ya lo mencionamos. Entonces, bueno, por cierto, en el caso del tratamiento, se puede considerar quizá que pudiera ser una opción la leche deslactosada, porque el nombre sugiere que no tiene lactosa, y efectivamente no tiene lactosa, pero esta leche deslactosada comercial se produce hidrolizando la lactosa previamente. O sea, en el proceso industrial de la fabricación de la producción de leche se entra a una etapa en donde la lactosa se hidroliza. O sea, como por ejemplo lo que hace la lactasa en nuestro intestino, eso lo hacen con una enzima de origen microbiano que funciona igual, se llama beta-galactosidasa. Y entonces la leche deslactosada sí no tiene lactosa, pero sí tiene galactosa y glucosa. Por lo tanto, no se debe de administrar a pacientes galactosémicos. Bueno, comentaba de la, o sea, a largo plazo, cómo son los pacientes que tienen galactosemia. Y a pesar de que hayan tenido una dieta estricta, sin lactosa,
se han hecho estudios recientemente en donde se observa que finalmente no es tan cierto lo que se pensaba, de que sin la lactosa el paciente se desarrolla ya con normalidad. Se han encontrado esas alteraciones. Los pacientes siguen eliminando galactitol por la orina, niveles altos de galactosa fosfato en los eritrocitos, tienen dificultades a largo plazo del habla, deficiencias cognitivas, y en las mujeres atresia folicular prematura que lleva a insuficiencia ovárica y esterilidad. Entonces, no sabemos bien a bien cómo funciona esto. Posiblemente eh, el origen de todo esto sea esta enzima que estábamos comentando, que permite, digamos, producir la UDP-galactosa a partir de la UDP-glucosa. Pero posiblemente se produzca más UDP-galactosa y a partir de aquí se generen efectos que nos dan esas manifestaciones tardías o a largo plazo en los pacientes galactosémicos. Aquí todavía falta investigación para saber qué ocurre con precisión y cómo poder tratar y evitar pues esas secuelas, ¿no?, que se presentan después de décadas de ser galactosémico a pesar de tener la dieta restringida. Bueno, con eso termino la galactosemia clásica y les comento sobre la deficiencia de galactosinasa. Esta es otra fuente de galactosemia. Esta es una forma rara y leve. La manifestación, digamos, más significativa es la presencia de cataratas. Aquí no hay signos de galactosemia clásica, o sea, no hay afección hepática, ni cerebral, ni renal. El tratamiento es el mismo, restricción estricta de la lactosa y sus derivados. Cuando se apegan al tratamiento, a este tratamiento, se previene la generación de cataratas y realmente es una situación, aquí sí, documentadamente, sin ningún problema. Para que ubiquen bien esto, me regreso al metabolismo de la galactosa. Esto que estoy mencionando es la deficiencia de la galactosinas. Entonces, como pueden ver, la galactosa no se fosforila. En el caso de la primera que mencioné, sí se fosforila porque está útil y esta es la que estaría deficiente. Entonces, cuando falla la galactosinasa, no se produce la galactosa 1-fosfato. Y esa es la gran diferencia entre que haya lesiones hepáticas, cerebrales y renales o que no las hay. Cuando no se produce, entonces no hay motivo para ello. Nada más sería el problema del galactitol, como mencioné. Y una tercera forma de galactosemia se da por deficiencia de la epimerasa. Esta es una forma muy rara, o sea, en la epidemiología es muy, muy rara. Se presenta de forma en extremos, hay versiones moderadas y hay unas muy graves, de hecho mortales, y se heredan igual que las anteriores, con un patrón autosómico recesivo, y manifiesta alteraciones similares a las de la deficiencia de la uridiltransferasa, como pueden ver: hipotonía, vómitos, pérdida de peso, ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, trastornos hepáticos, cataratas, déficit de crecimiento y cognitivo. El tratamiento es también la restricción de la leche, pero aquí se hace una consideración especial porque no entramos al metabolismo. Les comentaba que cuando se suspende la ingestión de lactosa, cuando hay deficiencia de galactosinasa o de uridiltransferasa, no pasa nada desde el punto de vista de estos productos porque está funcionando la epimerasa. A partir de la UDP-glucosa puede generar la UDP-galactosa necesaria. Pero cuando está mutada entonces esta enzima está deficitaria. Entonces aquí sí se ha recomendado de hace mucho tiempo que se dosifique lactosa en la dieta para que haya suficiencia y generar estos productos y que no haya un exceso como para que se acumule, porque si se entra a esta parte del metabolismo, aquí está el bloqueo, ¿sí? Entonces, si la UDP galactosa no se usa, la que se produjo a partir de la dieta, entonces empieza a acumular y va a empezar a generar que se acumule la galactosa 1-fosfato también. De manera que, por eso, de hecho, cuando no se tiene la dieta, pues viene la acumulación de galactosa 1-fosfato, porque bloqueada esta enzima, toda la parte anterior de la vía está bloqueada también, entonces conlleva la acumulación de galactosa 1-fosfato y también de galactosa, y de ahí vienen las manifestaciones hepáticas, cerebrales, renales y oculares también. Bueno, entonces esas son las tres formas de galactosemia que se han descrito.
Y con eso termino el tema de galactosa, entro al de fructosa. La fructosa es un monosacárido que se bautizó así por su presencia en las frutas. La fructosa está libre en alguna medida en las frutas, pero también está combinada formando la sacarosa. Este producto ya lo conocen ustedes. La sacarosa es un disacárido formado por fructosa y glucosa. En el proceso digestivo se digiere, se hidroliza la unión entre los dos monosacáridos por la sacarasa y se liberan fructosa y glucosa, se absorben de manera independiente y se dirigen a través de la vía porta hacia el hígado, donde ahora hay modificaciones. La fructosa, aparte de estas fuentes, digamos, naturales, se encuentra mucho en los alimentos en forma de esto que se llama jarabe de maíz alto en fructosa. Ese es un producto industrial, ahorita les voy a mencionar cómo se genera, y tiene una presencia de glucosa y de fructosa, algo parecida a la que se observa en el caso de la sacarosa. La sacarosa, ya hemos visto, tiene una molécula de glucosa por una de fructosa. En el caso del jarabe es una mezcla de moléculas de glucosa y de fructosa, en una proporción cercana al 50%. Y entonces hace, digamos que, un parecido significativo con la sacarosa, ¿no? Ahora, este jarabe de maíz alto en fructosa se utiliza abundantísimamente en la generación de productos alimenticios industrializados. Aquí se ve una amplia gama y no son todos. O sea, lo que son jugos de cajas, de botellas, refrescos, dulces de todo tipo, eh, las, eh, los aderezos, las catsups, las donas, panecillos de todo tipo que se venden en los supermercados. Todo eso está plagado de fructosa, incluso productos que no son dulces, porque la fructosa también, o este jarabe de maíz alto en fructosa, tiene propiedades también de conservador. Entonces, realmente los alimentos industrializados tienen cantidades enormes de fructosa. Y esto es una situación que ha llamado la atención ya durante mucho tiempo, durante décadas, porque eh, se han generado evidencias de que hay una relación entre alteraciones metabólicas y el uso de este jarabe, ¿no? Voy a comentar sobre eso un poquito más adelante. Nada más les menciono primero cómo se obtiene, es una visión muy general, cómo se obtiene el jarabe de maíz alto en fructosa. Se obtiene del maíz, como lo dice el nombre, ¿no? Jarabe de maíz. El maíz tiene almidón, el almidón ustedes saben que es un polímero de glucosa. Entonces se trata enzimáticamente a nivel industrial, se hidrolizan, como hidroliza la amilasa pancreática que conocemos bien, y genera productos oligosacáridos que tienen dos, tres o más unidades de glucosa, las maltosas, las maltotriosas y los demás oligosacáridos. Esta mezcla de oligosacáridos se trata con otra enzima que es la glucoamilasa. Si recuerdan, esta glucoamilasa está presente también en el intestino y lo que hace es hidrolizar la maltosa, por ejemplo, y libera las dos glucosas que corresponde. La maltotriosa tiene tres glucosas, las libera también, y así oligosacáridos de cualquier longitud, la glucoamilasa las convierte en glucosa libre. Entonces, a partir de esta actividad enzimática, vamos a tener un jarabe de pura glucosa. Pero luego se pasa por una resina en donde va a estar la acción de una enzima adicional que se llama glucosa isomerasa, que lo que hace es convertir glucosa en fructosa. Es un efecto parcial, no 100%. Y entonces, esta conversión de glucosa en fructosa parcial nos da ya la esencia, de lo que es el jarabe de maíz alto en fructosa. Eh, Se maneja en general un jarabe que tiene 55% de fructosa y 45% de glucosa, aunque hay variaciones, ¿no? Pero ese es el que más se utiliza. Y es el que se compra y se usa realmente en cantidades, ahora sí que industriales, para generación de estos productos que estaba mencionando. ¿Cómo se metaboliza la fructosa? Ok, la fructosa entra al hepatocito. Bueno, les adelanto que básicamente la fructosa solamente se metaboliza en el hígado. El intestino, cuando se absorbe la fructosa, tiene un poco de metabolismo de este azúcar, pero comparativamente pues se la lleva el hígado, ¿no? Como siempre, la gran mayoría de la fructosa la va a estar metabolizando el hígado. Ahí hay una enzima que se llama fructosinas,
como otras sinasas, ya sabemos que es fosforil, y genera a partir del ATP la fructosa 1-fosfato. Aquí está el fosfato. Ahora, aquí interviene una enzima que se llama fructosa 1-fosfato aldolasa. Esa molécula rompe a la fructosa en dos triosas, como pueden ver aquí, 3 carbonos, es la dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído. Ahí mismo en el hígado se fosforila el gliceraldehído a la forma de gliceraldehído 3-fosfato. Cuando hablamos de la vía glucolítica, se acordarán que es el gliceraldehído 3-fosfato el que lleva el curso de las reacciones de esa vía hasta llegar a piruvato. Entonces, aquí con esta siguiente imagen les completo la idea general de cómo se metaboliza la fructosa. Aquí esta primera parte es similar. Pero aquí vemos cómo el gliceraldehído 3-fosfato se integra a la vía glucolítica que termina en piruvato. ¿Sí? Este tema ya lo revisamos. Y cuando se tiene piruvato se produce acetilcoenzima en la condición postprandial. Cuando hablábamos de la abundancia de glucosa, la abundancia de insulina, entonces la glucosa tiende a formar acetilcoenzima para producir ácidos grasos y triglicéridos. Ahora, cuando viene esta formación de gliceraldehído 3-fosfato por la fructosa, es lo mismo, ¿no? O sea, esta sustancia venga de la glucosa o venga de la fructosa, en una situación postprandial, viene una derivación hacia la producción de piruvato, acetilcoenzima y grasa. Aquí tenemos una vía alternativa que el gliceraldehído pudiera participar en una vía que no hemos revisado, es muy importante, pronto lo vamos a revisar, se llama gluconeogénesis. Esta vía gluconeogénica está encaminada a la producción de glucosa, muy importante en el estado de ayuno. Cuando la persona ayuna un buen número de horas, se corre el riesgo de que el glucógeno hepático se acabe. Y antes de que se acabe, esta vía ya está produciendo glucosa. Lo veremos a partir de qué en el tema cuando lo desarrollemos. Y permite que la persona, de hecho, puede ayunar muchos días, semanas, incluso hasta algunos meses, ¿no? Dependiendo de las condiciones. ¿Por qué? Porque está produciendo glucosa a partir de sustancias diferentes a los carbohidratos. O sea, en el ayuno es muy importante esta vía. Pero lo que estamos revisando es cómo se ingiere la fructosa en un alimento común y corriente. O sea, estos productos que he estado mencionando, y espero que se lo aprendan bien, todo esto se ingiere en el marco del alimento, ¿no? En el desayuno, la comida, lo que sea. Y entonces, en esas condiciones, ya sabemos que va a haber insulina. Y la insulina es una hormona que desactiva la vía gluconeogénica. O sea que cuando si ingiriéramos la fructosa solita, ok, entonces no habría insulina, porque la fructosa no despierta la respuesta insulínica. Pero cuando está en el marco de un alimento completo, la glucosa, ya sabemos que la hiperglucemia, es la responsable de que aparezca la insulina. Entonces, habiendo insulina, este metabolismo está cerrado, ¿no? Por lo tanto, la fructosa que entra se viene por acá. Ahora, cuando se ingiere una cantidad de fructosa, digamos, normal, asociada con el consumo de fruta, se recomiendan 4 o 5 raciones diarias de fruta. La cantidad de fructosa que implica esa fruta no pasa de 10 o 15 gramos. Pero la estadística que han hecho los americanos del consumo real de fructosa, básicamente por esos productos industrializados, es del orden de ya casi 100 gramos diarios. Es una cantidad enorme de fructosa la que se ingiere. Y en México, pues no tenemos la estadística, pero podemos suponer, si somos el principal país consumidor de refrescos y de muchas otras cosas también, pues entonces la cantidad de fructosa que estamos ingiriendo también está muy fuera de lo normal. Por lo tanto, estamos en un camino de producción de grasa. Por eso decimos, y hay que recordarlo, la fructosa tiene un metabolismo fundamentalmente lipogénico, o sea, productor de grasa. Si asociamos a esto otra característica que es parte de las sociedades modernas, particularmente urbanas, que es el sedentarismo, pues tenemos una fuente de energía, de calorías muy importante en la fructosa y en todo lo demás, porque el almidón igualmente, si ingerimos mucha tortilla, mucho pan, etcétera, pues aunque no sea con un carácter lipogénico tan estricto como para la fructosa, pero la glucosa excesiva igualmente está influyendo, ¿no?, en aumentar el depósito de grasa. De tal manera que va a haber una relación entre estos factores que llama la atención. Como mencionaba hace un rato, hay muchos estudios en donde se ha relacionado el consumo de fructosa, que cada vez ha sido o se da en una medida mayor, con alteraciones de este tipo. La obesidad, lo primero que estaba comentando, ¿no?
O sea, si es lipogénica este azúcar, se ingiere en gran cantidad, pues entonces, digamos que carbonos de fructosa, carbonos de grasa, ¿no? Y entonces se da lugar a la obesidad. Aparte de eso, se observan alteraciones metabólicas como la hipertensión, como la resistencia a la insulina. El exceso estas dos están muy relacionadas porque la insulina es una hormona que ya hemos visto algo de esta hormona, regula el metabolismo energético de manera muy general. Entonces, cuando se tiene resistencia a la insulina, encontramos que la insulina ya no es eficaz para estimular las acciones que normalmente estimula. Por eso los niveles de insulina son grandes, ¿no? O sea, es como la resistencia a la leptina, que el paciente que no deja de ingerir calorías aumenta su tejido adiposo y el tejido adiposo manda más y más leptina buscando una respuesta favorable que no llega. En el caso de la insulina es algo similar. Como el páncreas regula el metabolismo de la glucosa a través de la insulina y del glucagón, pues entonces cuando hay una tendencia a que no se lleven a cabo los efectos de la insulina. El páncreas lo ve, por ejemplo, por niveles de glucemia arriba de lo normal, y entonces manda más insulina, más y más insulina. Pues cuando se cuantifica la insulina en estos pacientes está enorme, ¿no? Y es una insulina que no ejerce un efecto, digamos, adecuado por lo mismo, ¿no? Por eso se requiere más insulina. Y en las alteraciones asociadas con esta resistencia a la insulina encontramos el exceso de lípidos circulantes, hipertensión. A partir de ahí se genera estatosis hepática. Estatosis hepática es el hígado graso. El hígado, hemos mencionado anteriormente, es un órgano que no conserva grasa, excepto lo normal, digamos, un 10% más o menos. Cuando vemos el hígado, vemos un tejido magro, ¿no? Muy vascularizado y magro. O sea, forma mucha grasa porque no olvidemos que el hígado forma la grasa, pero no la conserva. Ese montón de grasa que puede producir a partir del exceso de carbohidrato lo canaliza a través de la CLMBD, como ya hemos visto, al tejido adiposo y otros tejidos en otra medida. Entonces, el acumular grasa en el hígado ya es un signo de alteración. Es una manifestación de la resistencia a la insulina y todo esto en su conjunto nos está dando algo que, estos son componentes de lo que se llama síndrome metabólico. Aquí les pongo dos referencias, dos citas para si quieren profundizar. Hay muchísima información desde hace décadas sobre este tema de la fructosa y su relación con el síndrome metabólico. Es un tema que vale la pena comentar y entender más a fondo. Bueno, ojalá los consulten, están muy interesantes y muy importantes también son. Ahora, el síndrome metabólico también se le llama síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina, lo que estábamos comentando. Se trata de un conjunto de alteraciones que aumentan el riesgo de patología cardiovascular y diabetes mellitus. O sea que estas son patologías que son tan importantes en el mundo actual, en el mundo occidental en particular, en México en especial, que cobran la mayor parte de las vidas, ¿no? O sea, causa mucha mortandad el infarto agudo del miocardio y la diabetes. De hecho, hay mucho de relación entre las dos patologías, como lo veremos cuando hablemos de la diabetes mellitus. Y entonces, estos signos, estas condicionantes que se llaman síndrome metabólico son las que siguen. Cintura en hombres de 102 centímetros o más, en mujeres de 88 o más. Exceso de triglicéridos, 150 o más. Colesterol LAD bajo, ¿se acuerdan? Ese colesterol es el que debe de estar alto, porque es el colesterol bueno. Ok, cuando está por abajo de 40 en hombres y de 50 en mujeres, ya se convierte en un componente de este síndrome metabólico. La presión arterial elevada, tan común en nuestro medio, la hipertensión, cuando está en 135-85 o más, ya es un parámetro del síndrome metabólico. Igualmente, aunque aquí no lo dice, igualmente si se tiene un paciente con terapia para antihipertensiva, igualmente cuenta como parámetro, ¿no?, de síndrome metabólico. Y la glucemia, con 100 miligramos o más por decilitro, también es otro parámetro del síndrome metabólico. También aquí, si el paciente está en tratamiento para controlar la glucemia, también es algo que cuenta del mismo modo, ¿no? Aunque tenga su glucemia normal o cerca de lo normal, viene como un factor aparte. Entonces, con que se tengan 3 de estos 5 parámetros, se tiene ya el síndrome metabólico.
y con ello se tiene ya un riesgo significativo de desarrollar, ¿qué dijimos? La patología cardiovascular isquémica y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Entonces, aquí pues vale la pena que se reflexione sobre el significado de todo esto, aprender bioquímica sin ningún tipo de utilidad, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Cuando se aprende la bioquímica, por ejemplo, en este caso, si aprendemos lo lesivo que puede ser el consumo de este tipo de productos, posiblemente podamos convenir en que no sea posible, pues, erradicarlo, ¿no? O sea, no consumir nada, no. Pero si tenemos la información, si sabemos la posibles secuelas que se pueden desarrollar a partir del consumo rutinario y abundante de todo esto, ¿qué es lo que conviene hacer? Pues limitarlo, ¿no? O sea, limitar todo lo posible. Cuando tenemos el conocimiento es más fácil hacer las cosas como se debe. Si no sabemos, muchísima gente no lo sabe y por supuesto son productos muy sabrosos, a la gente le encanta, los compran por montones y entonces pues está intoxicando sin darse cuenta, sin saber. Por eso el mensaje hay que pasarlo, ¿no? El mensaje es para cada uno de los alumnos, para que lo pasen a sus familias, a sus pacientes, cuando ya tengan pacientes, y que este tipo de productos se use lo menos posible, lo menos posible. Eso ya sería ganancia, ¿no? Se previenen estos problemas que, como digo, y ustedes lo deben de saber ya, son de los más importantes en la epidemiología aquí en México, ¿no? Y en muchas partes del mundo. Entonces, la medicina preventiva es lo mejor. Si podemos prevenir que aparezcan estas alteraciones, qué mejor, ¿no? Junto a esto les comento algo que ya he mencionado anteriormente. Conviene tener siempre, porque por ejemplo, estas condicionantes de triglicéridos, colesterol LAD, de glucosa, esto cuando se altera no nos damos cuenta. O sea, alguien puede traer 200, 250 y no se da cuenta. O sea, no duele, no se siente raro, nada. El colesterol puede estar tan bajo como se quiera y lo mismo, no se siente nada. Y la glucosa por el estilo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que se tiene que procurar hacer los estudios periódicos. Cada año, a partir de los 30 años, cada año las personas deben de hacerse un estudio, una química sanguínea de 6 elementos que te dan muchísima información, incluidos estos 3 parámetros que ven aquí, como para que si se está generando una alteración metabólica, la pesquemos a tiempo, que pueda haber un momento en el que sea oportuno el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento va a ser muy eficaz. En muchísimos casos, las alteraciones se observan hasta cuando ya vino, ¿qué? El infarto, por ejemplo, ¿no? Hasta cuando ya apareció el infarto o ya se detonó la diabetes. Ya ahí, pues, claro, pues es importante el diagnóstico y todo, pero no es lo mismo diagnosticar estas patologías o o las alteraciones que les anteceden antes de que se establezca la patología, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ojalá que quede claro para todos y que lo traduzcan en cambios en la forma de vivir, en la forma de alimentarse. El otro componente también que vale la pena comentar y reflexionar sobre él es el sedentarismo. O sea, todo tenemos. Nos llenamos de productos, pues digamos que con una calidad pésima, o sea, más bien, más que calidad, tenemos aquí un riesgo enorme de perder la salud y aparte no hacemos actividad física. O sea, una combinación perfecta para la enfermedad. Entonces, son temas que ya hemos mencionado, pero relacionan todo. El, el, el estar ingiriendo más calorías de las debidas, el no hacer actividad física en ninguna medida, que ni siquiera se pide que se pasen 3 horas en el gimnasio con la pista, con media hora diario o 3 o 4 veces a la semana es suficiente. Eso y limitar la ingestión de calorías, sobre todo esto que tiene tanta fructosa, ¿no? Con eso es suficiente para mantener una condición mucho más saludable, mucho más apropiada, preventiva de las patologías que estoy comentando y que ustedes ya conocen y van a tener muchísimos pacientes así. Entonces el mensaje lo tienen que pasar a muchísima gente ustedes, ¿sí? Y ahorita si empiezan, no sería mal, ¿no? Bueno, creo que con eso termino y leeré las conclusiones. La lactosa es el carbohidrato natural de la leche y es un disacárido formado por galactosa y glucosa.
La galactosa y la glucosa son isómeros del tipo epímero. Los destinos metabólicos de la galactosa son el energético y la estructuración de glucoproteínas, glucolípidos y glucosaminoglucanos. La galactosa y la glucosa derivadas de la lactosa juegan un papel crítico en el desarrollo de los lactantes. El metabolismo energético de la galactosa consiste en su conversión en glucosa. La galactosemia es una patología hereditaria con patrón autosómico recesivo en que no se convierte la galactosa en glucosa. La forma más común de galactosemia, que es la galactosemia clásica, se debe a la deficiencia de uridiltransferasa, acumulándose galactosa 1-fosfato que daña el hígado, el cerebro y los riñones. En la galactosemia clásica se acumula galactitol, que es el polialcohol de la galactosa, en el cristalino y provoca la formación de cataratas. El tratamiento de la galactosemia clásica consiste en una dieta estricta sin lactosa ni galactosa, aunque a pesar de ella se presentan alteraciones cognitivas a largo plazo. En México, la guía del IMSS indica alimentar al paciente con leche de soya. En la galactosemia por deficiencia de galactosinasa no se presenta daño en ningún tejido excepto la formación de cataratas. También se transmite como rasgo autosómico recesivo y se trata con dieta estricta, sin lactosa ni galactosa. Con la dieta el pronóstico es bueno. La galactosemia por deficiencia de epimerasa es muy rara y varía mucho en su presentación clínica, pudiendo ser muy grave y letal. También se hereda con patrón autosómico recesivo y se trata con restricción adecuada de lactosa. La fructosa es un azúcar que se encuentra libre en la naturaleza, en frutas y verduras o formando sacarosa, disacárido formado por fructosa y glucosa, pero se encuentra en grandes cantidades en alimentos procesados en forma de jarabe de maíz alto en fructosa. El jamab se produce a partir del almidón del maíz, liberando su glucosa e isomerizándola parcialmente en fructosa mediante enzimas. El metabolismo de la fructosa la integra a las rutas glucolítica y gluconeogénica, pero la presencia de insulina facilita su incorporación a la glucólisis con producción de grasa. Las alteraciones que se han asociado con el consumo excesivo de fructosa son obesidad, hipertensiglicerolemia, esteatosis hepática y resistencia a la insulina. El síndrome metabólico está formado por varios signos que se relacionan con el riesgo de desarrollar patología cardiovascular o diabetes mellitus. Bueno, con eso termino. Gracias por su atención. Hasta la próxima.